¿Cómo están los votos? Laura, Daniela, sus invitados. Julio, vamos a medir las fuerzas en el Congreso para la consulta popular del gobierno, cuya discusión inicia hoy martes en la plenaria del Senado. Empezamos saludando a la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico y presidenta de la Colombia Humana. Bienvenida a la W, senadora. Gracias, Laura, por la invitación, a Julio y todo el equipo de trabajo. Un saludo especial y con un día que va a estar bastante movido en el Senado de la República, precisamente porque vamos a debatir y sobre todo a aprobar o no la consulta popular que ha presentado el presidente Gustavo Petro a los colombianos. Senadora, la votación sería mañana miércoles. ¿El gobierno ya tiene los votos para sacar adelante esa consulta en la plenaria del Senado? Pues estamos precisamente todas las bancadas reunidas, cada una por su lado, y haciendo el ejercicio de conseguir los votos para apoyar una consulta que esperan los colombianos y colombianas, porque se ha demostrado en las calles el 1 de mayo el gran apoyo que ha recibido el presidente de la República, de su pueblo, de la sociedad colombiana, para avanzar en una reforma laboral que necesitamos con urgencia, porque la precariedad laboral no es solo para los obreros y trabajadores, sino para también los profesionales y los jóvenes que salen con muchísima esperanza de las universidades buscando un trabajo digno, y lo que encuentran son puertas cerradas o trabajos de 2 o 3 meses mal pagos, y eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Recuperar las horas extras, recuperar los dominicales, recuperar la estabilidad laboral, recuperar el trabajo digno y seguro para los colombianos y colombianas es un reto que tenemos como gobierno, como bancadas, pero sobre todo es lo que demanda nuestro pueblo, la sociedad colombiana. Senadora, pero ustedes desde el gobierno cuentan, por ejemplo, con aquellos votos de las bancadas tradicionales, por ejemplo, el Partido Liberal, el Partido de la U, también hay algunos votos en la Alianza Verde. ¿Usted cómo ve esas cuentas? Pues vemos las cuentas, está reñido, pero sabemos, porque hay mucha presión de parte de los directivos y presidentes de los partidos que podríamos denominar tradicionales, pero hay una realidad, y es que el Partido Liberal pues tiene una agenda en su historia progresista, una agenda ligada a los derechos sociales, y muchos de ellos están comprometidos con esa agenda. No es solamente con votar por el gobierno de Petro, sino votar por el pueblo colombiano y por sus demandas y sus derechos. Igualmente pasa en la U, sectores conservadores, sectores también de cambio radical, que ven que esto es un error profundo. O sea, no votar la consulta a favor sería hundirse como Congreso ante el pueblo colombiano. ¿Para qué nos están dando tanto apoyo? Bueno, tenemos unos salarios altísimos que, por ejemplo, el Pacto Histórico ha planteado reducir. Recibimos una serie de prebendas, pero estamos legislando en contra del pueblo y de sus derechos. Y eso no puede seguir sucediendo. Entonces yo creo que la sensatez puede ser la que se imponga hoy y mañana. Estamos en esta consulta, que tiene además el 57% de apoyo popular. Sí. Y eso yo creo que es algo que deben valorar los congresistas y los partidos, porque estamos en pleno año electoral, comienza un año electoral, y eso va a ser recibido con buenos ojos por el pueblo o castigado el año entrante. Sí, senadora, precisamente hay quienes tienen sus dudas, por ejemplo, por el costo de la consulta, pero como usted lo menciona también, pues de cara a 2026, que ustedes vayan a usar esto para hacer campaña. ¿Qué pasa si esto no lo aprueba el Senado mañana? ¿Qué va a hacer tanto el petrismo como el gobierno nacional? ¿Cuál sería su reacción? Pues más que el petrismo y el gobierno nacional es el pueblo colombiano. A lo largo y ancho del país se vienen constituyendo los comités de consulta por el sí. Hay un entusiasmo ciudadano gigantesco, y van a continuar las movilizaciones ciudadanas en todo el país. Yo creo que si el Senado de la República no acepta la consulta, va a desatar una serie de movilizaciones ciudadanas, porque el pueblo no se va a quedar tranquilo cuando
le niegan el derecho constitucional a decidir por sus propios derechos. Entonces, pues va a seguir la organización, la movilización ciudadana, y por supuesto buscaremos otros mecanismos para garantizar que la consulta se dé y que se pueda expresar la decisión del pueblo, dado que el Senado, en las mayorías de algunos partidos que se juntan para bloquear las reformas sociales, pues imponen una salida desde los mismos sectores sociales y populares. Nosotros vamos a tener una reunión con todas las centrales obreras, con las organizaciones campesinas, juveniles, con los distintos sectores populares organizados en el marco de la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, donde confluyen también la minga social y comunitaria, y trazaremos la hoja de ruta para responder si se niega la consulta, qué debemos hacer como sectores sociales organizados para defender los derechos del pueblo. Sí. Senadora, permítame unos momentos, no me vaya a colgar e inmediatamente voy a saludar al senador Alirio Barrera del Centro Democrático. Bienvenido, senador, e inmediatamente le pregunto, ¿ustedes van a acudir, por lo menos desde la oposición, a no asistir al Senado para dilatar la discusión o cuál va a ser su estrategia? A ver, no, para nada. Yo pienso que la discusión se debe dar. Yo pienso también, y la senadora Gloria lo sabe, que hemos dado garantías cuando hemos estado liderando la mesa directiva para todos los partidos. Y si hoy se citó es porque hoy se debe dar la discusión, y si ya se termina la discusión, el día de mañana muy posiblemente se iría a votar. Yo pienso que el ánimo del Congreso, del Senado de la República hoy está de presentarse, de desarrollar el orden del día y obviamente poder llegar a la discusión y votación de esta reforma. De lo contrario, pues no se hubiera citado. Yo pienso que si no se hubiera querido de pronto llevar la discusión, no se hubiera citado simplemente para eso. Sí, senador. La senadora Gloria Flores acaba de mencionar que si esto no se aprueba, ellos van a acudir a la movilización social. ¿Usted no cree que todo esto, como se está ambientando para 2026, tanto la consulta como las movilizaciones desde el gobierno, es resultado de que ustedes en la Comisión Séptima no dieron debate a la reforma laboral del gobierno? A ver, el debate se dio durante casi 6 meses, de hecho un debate mucho más amplio, donde se salió prácticamente a todas las regiones, se hicieron mesas de trabajo, se hicieron consultas al mismo gobierno en su momento, que muchas de ellas no las supo contestar. Por ejemplo, hoy no hay un aval fiscal todavía. Las grandes entidades como la OCDE, la ANDI, la OIT, el Banco de la República, FENALCO y muchas otras entidades e instituciones que vigilan todos estos temas del desarrollo y del sistema laboral, ha manifestado que no es viable. O sea, no hay un solo concepto de alguna entidad de estas que sea favorable en los puntos de la reforma. Además, hay que pensar de que hoy hay una reforma en camino, una reforma que es donde prácticamente pidieron mensaje de urgencia también que se tiene que desarrollar en el Congreso. Hay una apelación que se hizo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa apelación es aprobada por parte del Senado de la República? Simplemente tendría que continuar su trámite nuevamente en otra comisión y se tendría que votar esa reforma, la primera. Pero si no, en la segunda también está la otra opción. Entonces, es lo que se preocupa con todo esto que está sucediendo, que de pronto que se incurra en algún error, pero también hay un mes para que el tema de la discusión de la consulta popular, para lo cual se citó el día de hoy, y creo que mañana estaremos dando debate a este punto como principal del orden del día. Sí, senador, sin embargo, pues hay una preocupación de quienes no quieren respaldar esta consulta y es el tema del costo, que serían unos 700.000 millones de pesos según los cálculos iniciales que se han hecho. Y ante eso hay otra alternativa, y es que tal vez pueda revivirse la reforma que ustedes hundieron en la Comisión Séptima del Senado a través de la apelación que también va a ser puesta a consideración hoy de la plenaria. ¿Ustedes en el Centro Democrático son partidarios de ese camino para poder de cierta forma atajar la consulta y dar la posibilidad de que se discutan esos puntos que el gobierno quiere llevar a las urnas?
Mire, ¿qué es lo que aquí preocupa? Como usted lo dijo, se vienen las elecciones presidenciales y de Congreso para el año entrante, y que esto se utilice simplemente como una plataforma de campaña. Ya la decisión que tome cada uno de los senadores y cada uno de los partidos es independiente, pero sí hay una apelación que bien podría la mayoría del Senado tomar la decisión de volverla a revivir, y entonces quedaría anulado cualquier otro proceso, porque no puede haber una reforma, una apelación aprobada y una consulta aprobada, más aún cuando hoy se dice, no lo decimos nosotros, lo dice la misma registraduría, que puede subir de 700.000 millones de pesos, cuando hoy ni siquiera les han girado a los muchachos del ICETEX para pagar. Claro, senador, eso está claro, pero esa es otra discusión. ¿Ustedes votarían a favor de que se reviva esa consulta, esa reforma laboral, que se hundió en la Comisión Séptima? ¿Ustedes desde el Centro Democrático respaldarían esa alternativa? Nosotros como partido todavía no nos hemos reunido para ese tema, pero yo creería que no. Y que pues, pero sí pueden haber más partidos que quieran revivirla. O sea, nosotros como bancada creo que estaríamos reuniéndonos muy posiblemente, no estoy seguro, pero el día de hoy, para tomar cualquier decisión en bancada como equipo, y pues respetando obviamente las posturas de los demás partidos, que es lo que siempre hemos hecho. Senador Lirio Barrera, permítame y continuamos y saludamos a esta hora al senador Ariel Ávila de la Alianza Verde. Senador, bienvenido a la W. Buenos días y muy amable por la invitación, Laura, y un saludo a toda la mesa y a mis dos compañeras y compañeros. Senador Ariel Ávila, ¿usted cómo va a votar la consulta, o por lo menos cómo lo va a hacer la Alianza Verde? Y es que tras la captura de Iván Name, hay solo un voto en contra en esa colectividad, el de JP. El resto respaldarían la consulta. ¿Ustedes le están haciendo el juego al gobierno? Nosotros, el caso mío, yo voy a votar que sí a la consulta, porque es un mecanismo constitucional. Uribe utilizó un referendo, Santos un plebiscito, hubo una consulta anticorrupción. Yo no veo por qué uno tenga que negar un mecanismo constitucional si se hace. Digamos, me parecería lo más absurdo toda vez que está en el marco institucional. Entonces, así lo voy a votar. Yo creo que la mayoría de los compañeros y compañeras van a votarlo así, pero pues va a depender mucho, digámoslo así, de lo de la apelación, si algunos de esos votos se mueven o no. Y frente a lo de la apelación, el problema con la apelación, que yo fui uno de los que metí concepto positivo porque estoy en la comisión accidental con el senador Pedro Flores, es que quedarían 6 semanas para aprobar algo de esa reforma laboral, es decir, 6 semanas en una comisión nueva y en la plenaria, y no sé si los tiempos dan. El senador Alirio dice, si se revive la apelación no había consulta. Pero pues también desde el punto de vista nuestro es, y si revivimos la apelación nos niegan la consulta para que nos vuelvan a hundir la reforma en 20 días. Entonces, yo no sé, yo lo que creería es que pues es mejor votar las dos cosas, y si se revive la apelación y hay una reforma laboral, pues no habría consulta en 20 días, pero no negar una consulta cuando no sabemos si la apelación funciona o no. Senador, hay dudas que ya mencionamos, más de 700.000 millones podría costar esto, y se dice que podría hacer campaña pues tanto el gobierno y también la oposición con los comités, por ejemplo, por el no. ¿No es irresponsable hacer esta consulta antes de 2026? Por ejemplo, partidarias suyas como Angélica Lozano han propuesto que esto sea después de las elecciones presidenciales y Congreso del 2026. ¿Usted qué opina? Mire, varias cosas. Lo primero es que indudablemente pues esto se va a mezclar con el calendario electoral, pues es inevitable. Es decir, tendríamos consulta primera semana de septiembre, luego consultas en frío de partidos en octubre, luego inscripción de candidatos al mes siguiente, pues principios de diciembre, luego elecciones en marzo. Entonces es indudable que el calendario electoral se mezcla. Pero pensar que la consulta la vamos a tirar en más de un año, es decir, tendría que ser julio del próximo año, pues también es muy absurdo. Yo creo que la gente tiene derecho a votar si sí o si no, pues es un mecanismo constitucional. Pero pues obviamente que esto se va a mezclar, va a adelantar las campañas de Senado, de Cámara, presidenciales, y esto se va a mezclar con el calendario electoral, pero pues así es la realidad, digamos, tampoco uno no puede cambiar la realidad porque quiera. Senador Ávila, pero al final de cuentas, si se aprueba por parte del Senado y se consiguen los votos, pues se va a las urnas y tendrá que buscarse más de 13 millones de votos. Es el umbral que fija la normatividad. Y que la mayoría, pues, diga sí, para que se aprueben la mayoría de preguntas.
¿usted sí ve viable conseguir los 13 y tantos millones de votos? A ver, entonces, los votos de la consulta hasta anoche, porque hoy en la mañana todo puede cambiar y al mediodía todo puede cambiar y esta noche puede volver a cambiar, pero hasta anoche los votos de la consulta dentro del Senado se gana o se pierde por 5 o 6 votos. Va a ser muy ajustada la votación, al menos hasta anoche, que cuando varios partidos se reunieron y los comentarios que hay. Si se llegara a aprobar el umbral de 13.6 millones de votos, sí, es muy difícil. Yo no los veo todavía, pero pues tampoco soy adivino, pero lograr 13.6 millones de votos a hoy lo veo casi imposible, pero pues vamos a ver, el gobierno dice que tiene 15, uno siempre les dice que Uribe en su mejor momento con el 80% de popularidad no logró el umbral para su referendo. Aquí pues es un poco más complicado, pero pues vuelvo y repito, cada cual hace sus cuentas, pero a mí no me dan 13.6 millones de votos saliendo a votar la primera semana de septiembre o última de agosto. Don Ariel, los que saben de esto coinciden con usted, que también sabe de esto. Aquí no hay ningún interés de una consulta. Aquí hay un interés de un hecho político de movilización nacional, que va a costar 700.000 millones de pesos. Pero es absolutamente improbable que la consulta saque 13.500.000 votos. Pueden volver a movilizar a todos los indígenas, a todos los sindicatos, a todos los profesores, a todos los alumnos. No hay 13.5 millones. Pero es que la gente no está entendiendo. Todo esto no es por una consulta. Todo esto es por un hecho político que es el partidor de la campaña del gobierno para el proceso electoral del año entrante. ¿No será bueno hablarlo así de claro? Yo creo, Julio, usted tiene razón en eso. Nadie lo duda que aquí lo que se mezcla son campañas electorales, y yo lo he dicho, pues esto beneficia principalmente al pacto histórico y al centro democrático, ya sea los del sí, los del no, la abstención, todo lo que creemos en el medio, pues somos los damnificados, pero pues también al revés, uno lo piensa, este es un mecanismo constitucional y la gente tiene derecho a definir. Hay una forma de librarnos de eso, pero tiene que ser un compromiso del Senado, Julio, y es revivir esto vía apelación con el compromiso que tiene que haber una reforma. Obviamente se pueden cambiar artículos, se pueden quitar, pero que no sea revivir esto para después volver a hundir la reforma. Pero vamos a ver, yo en general yo creo que la apelación pues se va a hundir y pues iremos a la consulta. Yo votaré que sí porque es un mecanismo constitucional y nos iremos a campaña 3 meses y se adelantará todo el cronograma electoral, es lo que seguramente va a pasar. Y son las reglas del juego y hay que respetarlas porque son reglas democráticas. Yo tengo una última pregunta para los amables invitados. Doña Gloria Flores, el pacto y su candidato, ya se fijó una fecha, junio, ya se fue del gobierno esta semana el más popular de los candidatos del pacto. ¿Cómo sugiere usted que se elija el candidato? Bueno, nosotros hemos tenido, va avanzando la fusión del pacto histórico y tenemos el próximo lunes un desayuno al que hemos invitado a los candidatos No, lamentablemente la perdimos, pero bueno, el mensaje es claro, Llorelli. Tienen reunión el lunes con los precandidatos y ahí se pondrán de acuerdo, sí, en donde pues todos los caminos conducen, como en todos los partidos, a una encuesta o a adelantar un proceso interparlamentario con otras fuerzas afines, bueno, en fin. Sí, para irse por el lado de lo del Frente Amplio que ellos han dicho, Julio. El Frente Amplio. Vamos al Centro Democrático, donde el lío es también complicado. Bueno, hace parte de la mecánica interna de los partidos. Don Alirio, ayer un sector del Centro Democrático insiste en que no más espera, que si siguen esperando, esto se lo vuelve a quedar lo que llaman los firmantes el petrosantismo, y que si el Centro Democrático no escoge un candidato, ya van a estar en serias dificultades, ya que algunos sugieren esperar hasta el año entrante. Y esa carta que la firma un sector del partido, liderado por
José Obdulio Gaviria, entre otros, que tiene candidato, hay que decirlo, sugieren las más sofisticadas y confiables encuestas. ¿A usted le gusta ese mecanismo? A ver, yo no soy muy amigo de las encuestas porque en muchas ocasiones se ha visto que se manipulan estos sistemas. Yo también diría que hay que respetar las reglas de juego que se plantearon desde el comienzo, desarrollando un sistema con imparcialidad donde se acordó en un inicio de que eran los precandidatos los que decidían cómo se iba a hacer o la escogencia más bien del candidato. Entonces los precandidatos se están reuniendo en estos momentos y pues todavía no se ha tomado una decisión. Entonces si se llegara a hacer lo que algunos escribieron, porque pues son miles o millones de militantes del partido y solamente firman creo que 30, pues sería romper las reglas de juego con las que se inició el proceso, donde se decía que eran los precandidatos los que harían prácticamente la escogencia del modo cómo se iría a llevar a cabo el procedimiento. Y también recordemos que cuando el presidente Duque salió en la consulta en marzo, y fueron 3 meses de campaña, y se logró la presidencia. Ahora, en esta vez, obviamente, se pide y todo el mundo está pidiendo de que sea antes que se escoja el candidato, que debe ser este año, así sea para finales de año. Pero pues yo pienso que el trabajo que está haciendo en el partido se está fortaleciendo con el tema de los foros. Y pues no se ha perdido nada, el partido está subiendo de aceptación, el presidente Uribe, los precandidatos están subiendo, están apareciendo en las encuestas, así es de que yo pienso que va por buen camino, que sí se debe hacer este año, pienso, pero que se debe respetar el acuerdo que se hizo porque se rompería todo y eso podría traer una división. A mí me gusta mucho escuchar al senador Ávila, siempre lo he escuchado y es muy objetivo en sus apreciaciones y lo que usted manifiesta como periodista lo ratifica él también como senador y como parte de una colectividad, siendo prácticamente imparcial a la hora de dar una observación y es lo que puede pasar y lo que siempre se ha dicho, se cree y todo Colombia sabe que no tienen los 13 millones de votos para lograr una aprobación de una consulta popular, pero sí es la plataforma y el punto de partida para una campaña y obviamente si esto se da lo van a utilizar al 100% y son los recursos del Estado los que van a hacer el lanzamiento de una candidatura de parte del gobierno y eso es lo que preocupa no solamente al Senado sino a la Cámara y a muchos colombianos. Don Alirio, muchas gracias, muy amable. Bueno, a ustedes. Muy gentil. Senador Ávila, y ustedes en el centro también tienen pues dificultades, tienen un abanico de candidatos, de precandidatos y tienen una candidata muy fuerte, pero tienen otros candidatos que simpatizan con otros sectores políticos. Está el caso del doctor Fajardo, está el caso del doctor Alejandro Gaviria, por supuesto Claudia López, en fin, ahora aparece el gobernador Amaya. ¿Usted cómo ve que deberían manejar desde el centro verde, por llamarlo de alguna manera, la elección de candidato y como para cuándo? Julio, yo creo que esto es una, digámoslo así, va a ser un partido a 3 tiempos. El primer tiempo tiene que ser octubre y se tienen que escoger candidaturas de cada sector político. En el caso del Partido Verde, pensar que alguien va a salir ungido y aclamado, eso no va a pasar, entonces tendrá que haber una encuesta, es lo mejor, pues porque una consulta en tiempo frío, primero vale mucha plata, pero segundo puede resultar en un harakiri, entonces eso es mejor una encuesta, y el candidato o candidata que gane dentro de ese partido escogerá si va a la consulta del famoso Frente Amplio o va a una consulta del centro. Luego viene el segundo tiempo, que va a ser en marzo, en la consulta que se decida participar. Y habrá un tercer tiempo seguramente poco antes de la primera vuelta en las negociaciones que se den. Pero pues esto es, cuando uno tiene problemas de democracia, le enseña a uno en la ciencia política, la solución es más democracia. Entonces aquí yo creo que ante la cantidad de candidatos y de percepciones de en qué consulta ir,
lo mejor es ir a una encuesta en octubre, la consulta en marzo y luego ver cómo van en las encuestas antes de la primera vuelta. Senador, muy amable, gracias por atendernos. Un abrazo, mil gracias.